buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad académica del Departamento de Medicina Interna de los segundos martes del mes, que está dedicado a los electrocardiogramas del mes. Es una reunión en la que tratamos de aprovechar casos clínicos, sus electrocardiogramas, que nos han originado inquietudes, de los que hemos aprendido, reflexiones que hemos realizado alrededor de sus pacientes. Y pues en el día de hoy, mm, ustedes ven esta diapositiva donde les hace reflexionar sobre el papel que está adquiriendo cada vez más la inteligencia artificial como un apoyo, no como una manera de reemplazarnos a los clínicos, sino aprovecharlo como un apoyo. Y cada vez encontramos más que en electrocardiografía surgen una cantidad de informaciones que nos sorprenden en la ayuda del diagnóstico, en la toma de decisiones, en el manejo del paciente, no solamente en electrocardiografía, sino también en la parte de los diagnósticos, de las otras ayudas diagnósticas como ecocardiografía, resonancia magnética. Bueno, este mes tuvimos una coincidencia muy interesante. El doctor Juan Pablo me ayudó y me mostró una perspectiva de un paciente con una falla cardíaca que no se había logrado determinar el origen de esa falla cardíaca. Se le había hecho resonancia magnética y tenía una lectura que por el cuadro clínico nos hacía pensar que podía haber una explicación para esa falla cardíaca, y su mirada, su segunda mirada, nos permitió reorientar el paciente. Y esta misma mes eh, tenemos un paciente que queremos compartir con ustedes y que nos ilustra lo que es la amiloidosis cardíaca, los hallazgos electrocardiográficos en los que queremos hacer énfasis en el día de hoy. Y por eso la reunión de hoy la hacemos en conjunto con el doctor John Freddy Salamanca, nuestro fellow de cardiología de primer año, que está rotando en ecocardiografía. De manera, John Freddy, que adelante con tu presentación. Yo dejo ya de compartir para que tú puedas poner tu presentación y hacer la discusión del caso clínico que muy juiciosamente nos has preparado. Adelante, don Freddy. Profe, ¿me escuchan ahí? ¿Ven mi Está presentación? perfecto. Adelante, don Freddy. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy, pues, como lo dijo el doctor, vamos a tratar de nutrir esta discusión electrocardiográfica con dos casitos clínicos que son bien interesantes. El primer caso de ellos es un paciente masculino de 59 años que se encuentra actualmente hospitalizado en el hospital, en nuestro hospital. Ingresó el 19 de marzo, un paciente que pues, se ocupa como veguero en un supermercado. Y viene con un cuadro clínico de aproximadamente un año de evolución, un deterioro progresivo de su clase funcional hasta una clase NIHA 3 de 4, y había estado recibiendo atención ambulatoria y se le habían realizado algunos estudios previamente y decidieron en la última valoración, especialmente por hematología, derivarlo para continuar estudios en el hospital precisamente por la progresión de los síntomas y en vista de que teníamos todavía pues bastantes huecos dentro del diagnóstico que no permitían hacer una aproximación de precisión con relación al paciente. Sin embargo, lo que teníamos hasta ese momento era una ecocardiografía que mostraba una función ventricular con una fracción de expulsión preservada y se indicó manejo sintomático. Y pues lógicamente el paciente venía en franco deterioro de su clase funcional. Paciente que hace aproximadamente 3 años tuvo un episodio de una taquiarritmia supraventricular, hizo una fibrilación auricular y un flóter en el estudio electrofisiológico, razón por lo que se había llevado a una modulación arrítmica por parte de electrofisiología, y el paciente había venido manifestando también síntomas de compresión del túnel del carpo de manera bilateral que se había documentado ya por una electromiografía y con velocidades de neuroconducción. Este era el tratamiento que recibía, pues indicado precisamente para la presunción diagnóstica de su insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, manejo a base de diuréticos, betabloqueador y anticoagulación con rivaroxaban. El paciente no tenía antecedentes alérgicos, sin embargo ha referido que desarrolló ginecomastia con la espironolactona y se le había formulado plerona, pero no la estaba recibiendo.
exfumador por 20 años y consumía también de manera intermitente, de manera frecuente cannabis. El examen físico de ingreso en general, pues digamos que lo relevante, un paciente que tenía distensión yugular a 45 grados, a nivel de cardiovascular, pues no se escucha con datos de congestión y los ruidos respiratorios están sin agregados, sin abdomen, lo único que se notaba pues era unos signos de patopatía congestiva con un borde hepático palpable 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, sin otras anormalidades relevantes a la exploración física y con unos signos vitales que, como lo pueden ver ahí, estaban normales y una presión arterial más bien limítrofe. Sus paraclínicos de ingreso, un hemograma en general, pues con una anemia leve, realmente el coagulograma, los azoados, los electrolitos en general estaban normales. Y este es el electrocardiograma del paciente cuando ingresa aquí al hospital. Entonces, pues es importante esta parte precisamente dirigido a lo que queremos ver el día de hoy, es precisamente esos datos electrocardiográficos en los pacientes con sospecha de una enfermedad infiltrativa. Entonces, como ustedes pueden notar, es un electrocardiograma en ritmo sinusal que tiene de resaltar unos datos de bajo voltaje precisamente definido como una amplitud del QRS en las derivadas de las extremidades menores a 5 milímetros, como ustedes lo pueden notar, 0.5 milivoltios, cualquier, digamos que si en la evaluación sistemática del electrocardiograma se encuentra esta amplitud del QRS, pues podemos hablar de bajo voltaje, y otras, como lo vamos a ver ahorita, fundamentalmente la relación entre la S de B1 y la R en B5 o B6, que también sea menor de 15 milímetros, son criterios electrocardiográficos para hablar de alto voltaje. Entonces, un electrocardiograma en ritmo sinusal con bajo voltaje, con una onda P de anomalía auricular y además de eso en las precordiales, y como se puede notar precisamente, un intervalo PR en 210 milisegundos que es consistente con un bloqueo auriculoventricular de primer grado y obviamente un retardo de la conducción intraventricular, que es básicamente lo que se ve en este electrocardiograma. Este paciente se lleva a una ecocardiografía institucional. Freddy, Dígame, profe. yo tengo de pronto algunas observaciones adicionales. ¿Muestras, Claro, por profe. favor, otra vez las derivaciones de miembros? Sí, señor. Fíjate que hay definitivamente cambios en la repolarización. Esa Sí, señor. repolarización no es una repolarización normal. Empieza uno a mirar que ese segmento ST tiene alguna configuración que no le gusta a uno y cuando miramos las derivaciones precordiales, fíjate que también hay una falta, hay una morfología de bloqueo de rama derecho, Sí, señor. RS, R' en V1, pero hay una falta de progreso de la onda R hasta V5. Fíjate que apenas en V6 aparece La una onda transición, R sí, alta, señor. que posiblemente es uno de los detalles que poco a poco están informando. Y mira los cambios de repolarización tan importantes con ese paciente que posiblemente son inespecíficos, pero vale la pena. Yo te haría una pregunta y le hago a todos una pregunta. ¿Ustedes creen que en este momento, si contáramos con inteligencia artificial y le proponemos este electrocardiograma, nos propondría posiblemente el diagnóstico etiológico de esa falla cardíaca? ¿Tú qué dirías, John Freddy? Profe, con los algoritmos y digamos, la evidencia de digamos, de las herramientas actuales con relación a inteligencia artificial, es probable que si se enmarca el paciente dentro de la presentación de una insuficiencia cardíaca, pueda orientar la etiología precisamente por los datos electrocardiográficos que vemos en este paciente. Muy bien, esa es la motivación. Muchas gracias. Yo no sé si de pronto alguno de Santiago los había levantado profesores la mano. Santiago. tenga observación, algún comentario. Espérate, perdóname, yo me fijo Santi. si alguien tiene, no, todavía no, sí, Santiago, tiene un comentario. Santi, puedes usar el micrófono. Adelante, Santiago. Aló, Santiago, ¿me puedes, escuchan? ¿Me adelante, escuchan? sí, señor, adelante, Santiago. Profe, John, ¿nos puedes mostrar las derivadas de las extremidades de nuevo, por favor? Y la otra comentario es que yo no sé si parece tener como unas ondas Q en la cara inferior. Mire, ABF hay una Q, en D3 también parece estar presente, ¿cierto? Como hay unos complejos QS, Sí. y esto también se describe pues como una entidad, como presencia de ondas pseudo Q, que no se correlacionan con trastornos de la contractilidad segmentaria en los estudios. Ya nos contará pues el resto del examen, cómo se salió. Pero es Santiago, otro de los hallazgos, pues. muchas gracias por la observación.
Listo. Adelante, don Bueno, Freddy. entonces este paciente con esa consideración, un síndrome de falla cardíaca claro en progresión y un electrocardiograma al ingreso que ya nos planteaba unos datos que nos orientaban probablemente pues a una etiología a juzgar por los cambios eléctricos que estábamos viendo. Entonces, trastorno de la conducción, bajo voltaje, un trastorno de la repolarización y una imagen ahí un poquito menos clara de esa pseudo-Q en dos derivaciones continuas que era de la pared inferior. Este es el consolidado precisamente de esos hallazgos electrocardiográficos. Y este paciente lo llevamos a una ecocardiografía institucional y lo que ustedes pueden ver en principio es el aspecto de un miocardio con un aumento del grosor de la pared ventricular. Entonces a la izquierda ven las dimensiones de la raíz aórtica y la aorta ascendente y ven esa pared del septo interventricular en una proyección de un paraesternal en un eje largo en la cual se aprecia precisamente ese aumento del grosor de la pared. Y digamos que desde el punto de vista ecocardiográfico, a pesar de que esto tal vez ahora no tiene tanta importancia como lo tuvo en sus principios la ecocardiografía, pues un aspecto granular de ese miocardio, un aspecto más ecorrefringente, como lo pueden ver en ese septum interventricular. Cuando hacemos las medidas, vemos que tiene un septum interventricular de 12 milímetros, ¿sí? Con una pared posterior también de 12 milímetros. Y cuando calculamos el grosor relativo de la pared, que es la relación entre el grosor de la pared con relación al diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, vemos que ese grosor está en 0.7 y lo normal es que esté por debajo de 0.42. Entonces, esto es lo primero. De entrada tenemos un paciente con un fenotipo, tal vez un fenotipo ecocardiográficamente hablando hipertrófico, con una disociación con relación a la expresión electrocardiográfica de lo que acabamos de ver. Y aquí solamente para mencionar el artículo muy bonito de 1982 del doctor Carroll en Massachusetts, con 14 pacientes en los que se había confirmado precisamente amiloidosis cardíaca y el hallazgo de esa disociación entre la presentación, digamos, entre la masa ventricular y el voltaje en el electrocardiograma. A la izquierda se ve lo que ellos consideraron que era el área transversal de la masa miocárdica y en ese sentido para ese momento digamos que con la ecocardiografía en modo M que se tenía se estimaba un valor normal entre 6 y 10 y desde el punto de vista eléctrico había una relación inversa precisamente. Recordemos que el criterio que se utilizaba acá, como les mencioné, era tener una S en B1 más una R en B5 en B6, la que fuera más alta, que fuera menor a 15 milímetros. Y en ese sentido se encontró que estos pacientes tenían un área en promedio de 11, es decir, por encima del valor normal, y un voltaje que estaba por debajo del valor normal, como lo ven en una media de 14.6 milímetros, lo cual hablaba de esa correlación inversa de menos 0.79. Y es aquí donde se plantea precisamente que este fenotipo de este paciente, a pesar de que desde el punto de la imagen impresiona hipertrófico, pues no es correcto hablar de hipertrofia. Y ese voltaje, cuando lo comparamos en relación con la masa ventricular, vamos a ver que la relación directa está precisamente por la densidad muscular, tanto para atrofia o para hipertrofia, con una relación directamente proporcional con el electrocardiograma, excepto en las patologías como en esta, en la que existía un grado importante de infiltración, como lo vemos a nivel que en la medida que aumenta ese índice de la masa ventricular, el voltaje disminuye de manera importante y eso primera de tal vez mostró los hallazgos más tempranos del electrocardiograma en estos pacientes con enfermedades infiltrativas y tal vez uno de los prototipos de esta enfermedad, que es precisamente la amiloidosis cardíaca, esto ya en el año 1982. Entonces quiero que vean ese electrocardiograma. Esto es una proyección apical en 4 cámaras, donde ustedes pueden notar varias cosas, entre esas que hay una evidente dilatación vía auricular, hay una cavidad ventricular que ustedes ven que a pesar de que ese grosor de la pared es importante, es una cavidad relativamente pequeña o preservada para lo que uno espera con ese grado de hipertrofia. Y además de eso, hay una hipertrofia notoria no solamente en las paredes del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Ustedes ven que ese grosor de las valvas también está aumentado, especialmente la valva tricuspide y la valva mitral. Y el septum interauricular también ustedes lo pueden ver con un aumento del espesor precisamente de esa pared.
Cuando evaluamos esto, la función del ventrículo derecho con la excursión del anillo tricuspidio sistólico, el TAPSE también nos da bajito. Recordemos que un valor por debajo de 16 es un valor anormal, tiene 11. Una aurícula derecha que también está de manera importante dilatada. Cuando miramos la función tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, vemos que hay un cambio de área fraccional en el ventrículo derecho que está disminuida y una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que está en 38%. Fíjense que teníamos un ecocardiograma relativamente hace poco con un paciente que tenía una fracción de expulsión preservada y congruente con la progresión de los síntomas y la evolución clínica, pues ahora tiene un deterioro importante de la fracción de expulsión, tanto del ventrículo izquierdo como de la función del ventrículo derecho. Evidentemente, una dilatación vía auricular importante, recordemos más de 34 milímetros indexados por metro cuadrado de definición de dilatación de las aurículas, un Doppler pulsado que nos mostraba también, ya empezaba a mostrarnos la disfunción diastólica que tiene este paciente en el influjo mitral, y un Doppler tisular que nos mostraba también una disminución de las ondas de llenado a nivel septal y lateral del anillo mitral. Una evidencia de insuficiencia tricuspidia también que era moderada, y fíjense ustedes que la velocidad picosistólica también del anillo tricuspidio en el Doppler tisular mostraba una disminución por debajo de 9.5, se correlaciona con disfunción del ventrículo derecho, entonces ya teníamos evidentemente una disfunción biventricular. Uno de los datos más importantes y que quizá orienta más la etiología de estos pacientes es la realización del strain, que como ustedes lo saben es la deformación de las fibras en diferentes ejes. Fundamentalmente tenemos strain a nivel longitudinal, a nivel radial y a nivel circunferencial, dos de ellos negativos, uno positivo, y aquí para efectos prácticos hacemos la medición del strain longitudinal en las proyecciones apicales tanto de 4, de 2 y de 3 cámaras. Lo que quiero que vean acá de manera importante es cómo estos pacientes, un valor que está relativamente preservado hacia los apex y hacia el apex, perdón, y con un compromiso importante a nivel de los, tanto del septum como de la pared libre a nivel basal. Este es una apical de 3 cámaras en el que también observamos que en los segmentos basales hay un importante compromiso del acortamiento del strain longitudinal y relativamente preservación en el apex. Cuando uno mira, digamos, el mapa polar, específicamente hablando de los 16 segmentos en la representación obviamente regional, lo que ustedes ven es que precisamente ese color rojo habla de la preservación de esa tasa de formación longitudinal, de ese strain longitudinal, y de manera global vemos que tiene un valor de menos 13%, que desde el punto de vista, digamos que en general un strain por debajo de menos 18% es anormal, y para efectos de la amiloidosis por debajo del 15%. Entonces, vemos que hay una preservación apical, un compromiso del strain que predomina hacia las bases de alteración funcional. Y si uno mira esto en la pared libre del ventrículo derecho, también vemos que el apex está relativamente preservado, una relación apex-base que también nos muestra una relación normalmente mayor a 1, mucho más de 1. Así pues, en estos pacientes, digamos que el screening del paciente con enfermedad infiltrativa parte precisamente de evaluar una imagen que me permita determinar que el paciente tiene un grosor de una pared ventricular de más de 12 milímetros y que tenga cualquiera de estos elementos para yo sospecharlo. Este es el artículo del doctor García publicado hace un mes en el European Journal of Heart Failure, en el que nos muestra que precisamente estos pacientes con unas manifestaciones clínicas que así lo sugieran y un grosor de la pared de más de 12 milímetros nos debe llevar a pensar dentro de las consideraciones diagnósticas una amiloidosis, y obviamente entre más elementos tengamos, pues hay que considerarlo. Es decir, son pacientes en general que debutan de manera tardía con falla cardíaca o estenosis aórtica, manifestaciones de disautonomía, involucramiento de los nervios periféricos, que tengan compromiso de la función renal, lesiones en piel, síndrome de túnel del carpo como este paciente, ruptura del tendón ruptura de bíceps o el signo como tal de Popeye, o que tengamos una resonancia que muestre un patrón también de realce que así nos sugiera la enfermedad. Y en este caso, el hallazgo electrocardiográfico, una disminución del voltaje del QRS, onda pseudo-Q, como lo dijo Santiago, en el electrocardiograma, y como tenía también este paciente un trastorno de la conducción auriculoventricular. Entonces, fíjense que si uno se pone a evaluar el electrocardiograma, tenía bastantes elementos, tanto de la conducción, de la amplitud del QRS, en general, que nos hablaban precisamente de esta orientación etiológica.
Estos son los criterios que proponen ellos en un position paper que ellos que publican, precisamente tener ese grosor y tener también un grado importante, al menos 2 de difusión diastólica, como lo tiene este paciente, y reducción de las ondas tisulares de Doppler tisular, y el strain longitudinal global, como les dije, por debajo de menos 15%. Así que este paciente ya tenía precisamente estos dos elementos, y cuando le aplicamos todos los criterios, en el segundo punto habla del grosor relativo de la pared, la relación E', un TAPSE bajito, un strain longitudinal global bajo, y obviamente una relación entre el apex y la base en el strain longitudinal que sea considerablemente alto. Entonces aquí este paciente tiene definitivamente todos los elementos, tiene un grosor relativo de más de 0.6, tiene una alteración de la función diastólica, un aumento de las presiones de llenado, una disfunción del ventrículo derecho, un mapa polar característico y una relación precisamente de apex base que está aumentada. Y este es un algoritmo que nos parece bastante interesante con relación al abordaje de ese paciente, y es de donde partimos. Partimos de, como siempre, de una historia clínica, y en este caso un electrocardiograma y una ecocardiografía. Los pasos siguientes son llevar el paciente a un estudio de radiotrazadores para determinar la posibilidad de una ATTR, una amiloidosis transtiretina, o pruebas hematológicas para determinar la posibilidad de una amiloidosis AL. En ese sentido, se siguió el algoritmo con nuestro paciente, se hizo una gamografía que fue negativa con HDP y pirofosfatos, que no tenía hallazgos de captación del radiotrazador, y en este sentido se hizo un estudio hematológico que fue consistente con una discrasia de células plasmáticas. En ese sentido, entonces ya descartamos los pacientes que tienen hallazgos por las pruebas nucleares, y el que tiene pruebas hematológicas negativas. Nos quedamos con un paciente sin hallazgos en las pruebas de pirofosfatos y un test hematológico positivo. En ese sentido, ese paciente tenía una resonancia que previamente había demostrado un patrón que era inconcluso, y precisamente por eso no se llevó a resonancia y se llevó a estudio histológico. Ese paciente se le hizo biopsia de tejido periumbilical, se le hizo biopsia de la mucosa oral de unas lesiones que tenían a nivel de los párpados. Las 3 biopsias fueron negativas para amiloidosis, y en ese sentido se llevó precisamente el paciente a una confirmación con una biopsia endomiocárdica. La biopsia endomiocárdica que se realizó en el hospital se reporta en este sentido con unos miocitos que no tenían alteraciones microscópicas, pero tenían un aumento importante del intersticio, con un material eosinófilo pálido amorfo celular, que al hacerle la prueba de rojo Congo, pues fue positivo para el signo patognomónico de la amiloidosis, que es la birrefringencia verde tenue. Entonces este paciente se diagnosticó como una amiloidosis AL, y se llevó precisamente a tratamiento dirigido para esta entidad. Entonces aquí resumimos precisamente este paciente, un paciente que llega con una manifestación de insuficiencia cardíaca descompensada, que debuta hace un año con falla cardíaca y progresa de manera rápida, que tiene una historia ya de una expresión arrítmica como una taquicardia, una arritmia supraventricular de tipo FA con modulación en el 2018, un ecocardiograma con un fenotipo hipertrófico con difusión diastólica y un patrón de strain sugestivo, y un electrocardiograma también con signos de bajo voltaje y trastorno de la conducción intraventricular y auriculoventricular. Las pruebas fueron negativas para amiloidosis transtiretina, la electroforesis discrasia de células plasmática, y se inició en un esquema a base de Cibor, que es con bortezomib y altas dosis de dexametasona. El paciente ya toleró su primer ciclo, está en plan de prealta, y ese paciente, recordemos que en los pacientes con amiloidosis, pues precisamente el bloqueo neurohumoral no tiene aplicación, y básicamente se maneja con diuréticos para aliviar la congestión en el caso de las manifestaciones de nuestro paciente, y está en plan de darle alta con este tratamiento precisamente. Y el caso 2, un paciente joven, dígame, profe. Si el doctor Juan Pablo tenga alguna observación para hacer, o alguno de los Listo, asistentes, profe, sí. que de pronto pueda haber algún comentario que sea valioso. Doctor Juan Pablo, ¿tiene algún comentario? Yo voy a esperar a que termine el segundo caso, doctor, para hablar como Listo, de la perfecto. Muchas amiloidosis en gracias. general, me parece, y ya ahí doy el comentario. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Adelante, John Freddy. Y el otro paciente que tenemos es un paciente relativamente joven también, un masculino de 55 años, que venía con un cuadro de reciente instauración también, digamos que en el sentido de la expresión de la falla cardíaca también muy similar en la temporalidad de su presentación, un deterioro progresivo de la clase funcional, había recibido una hospitalización de manera extrainstitucional previamente, y se realizaron estudios de imagen que mostraban unos datos sugestivos de insuficiencia cardíaca
como etiología de la disnea, con una insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión preservada y disfunción diastólica, pero era un paciente que a pesar de habérsele hecho ese diagnóstico presuntivo y de tener estudios incluso con una resonancia magnética cardíaca, pues el paciente no mejoraba, no mejora y sus manifestaciones progresan, por lo que solicitan una nueva valoración médica. Dentro de su historia familiar personal solamente un antecedente, una disglucemia que estaba en manejo con metformina, y tuvo en octubre del año pasado un cuadro gripal muy sintomático con pruebas negativas para COVID-19. Estos eran los paraclínicos que se le habían realizado previamente, un dímero B positivo, un ProBNP también elevado, un NT-proBNP elevado para el paciente con un perfil reumatológico negativo, infeccioso también negativo, un angiotac de tórax con signos de congestión que sugerían descompensación de falla cardíaca, se descarta tromboembolia pulmonar y se nota que hay un fenotipo también de hipertrofia ventricular izquierda y un origen anómalo de la subclavia izquierda como de la subclavia derecha como hallazgo incidental. Freddy, Dígame, profe. es interesante que con estos resultados que estamos viendo allí de la resonancia magnética nuclear y la eco que también mostraba un pequeño derrame pericárdico, se estaba enfocando más como una serositis. No Exacto. tenía todavía un diagnóstico de compromiso de infiltración miocárdica, de manera que es interesante esto para que estemos siempre pensando en todas los elementos que tú nos contaste previamente para llegar a un diagnóstico. Sigue, por favor. Sí, señor, precisamente en ese sentido estaban dirigidos los estudios porque precisamente se encontraba ese componente de derrame pericárdico y un poquito también de derrame pleural. Se le llevó precisamente a ese paciente por los síntomas y para tratar de esclarecer el diagnóstico una resonancia magnética que mostraba una remodelación concéntrica con una fracción de expulsión preservada y unas áreas de edema de predominio septal, un escase derrame pericárdico, un líquido laminar pleural derecho sin que, por lo menos por esa lectura menos esta institucional, se orientara a la etiología. Ya pues seguramente ahorita sí el profe Juan Pablo nos va a aclarar un poquito la parte del hallazgo de la imagen, pero digamos que en general esta segunda revisión de esa misma imagen pues muestra que tiene un derrame que definitivamente nos muestra que era de una magnitud al menos moderada y unos cambios en ese patrón de realce a nivel del miocardio que podrían y sugerían el patrón de una amiloidosis, por lo cual el doctor pues en este caso recomienda y se sugiere avanzar precisamente en el algoritmo que ya acabamos de mencionar en el estudio de este paciente, solicitando inmunofijación, la relación de cadenas ligeras y libres en plasma y la gammagrafía con pirofosfato y nuevo biomarcador. Este paciente, pues además de esa, digamos, de esa manifestación que tenía de falla cardíaca, pues precisamente la consideración de enfermedad inmune con serositis y dentro de la posibilidad diagnóstica estaba porque tenía también un fenómeno que sugería vasculitis a nivel cutáneo y por eso precisamente estaba también complementándose estos estudios. La ferrocinética fue negativa y el ecocardiograma que tenía de enero de este año muestra remodelación concéntrica al ventrículo izquierdo, una FEBI preservada, un strain longitudinal disminuido con signos de incremento de las presiones en la aurícula izquierda, con una insuficiencia mitral funcional leve y un derrame pericárdico leve, dilatación moderada de la aurícula izquierda y en unas, digamos, en un informe previo se ha notado que tenía un miocardio de aspecto granular e refringente. Este fue el estudio en el que se ve una hipogamaglobulinemia global con un perfil reumatológico negativo, luego se confirma nuevamente el derrame pericárdico y se muestra por un hallazgo incidental una imagen de abdomen, enfermedad diverticular. Estas eran las lesiones a nivel cutáneo, que es contenido dentro del síndrome de Garner-Diamond o una dermatosis purpúrica que responde a la expresión fisiopatológica de la extravasación eritrocitaria en vasos que tienen un infiltrado linfocítico perivascular que no cumple como tal criterios histológicos de vasculitis que estaban presentes en nuestro paciente. John Freddy, ¿me quieres mostrar otra vez la fotografía de las lesiones dermatológicas? Sí, Muy sí. simpático, cuando yo vi a este paciente, el paciente estaba, él y su esposa, más preocupados de pronto por la disnea por la que se estaba estudiando, por estas lesiones en la piel que lo tenían desesperado y estaba pensando que estaban haciéndole algún hechizo porque él amanecía con esto por la mañana. Entonces, miren los detalles del enfoque global del paciente. Ahora mencionabas
síndrome de túnel carpiano, y a nosotros se nos olvida preguntar esos detalles en nuestros pacientes de falla cardíaca. Y miren estas lesiones dermatológicas que angustiaban tremendamente al paciente y su familia. Se habían estudiado, se había hecho una biopsia, pero no podíamos todavía juntarlo con todo el cuadro clínico del paciente. Sí, señor. Profe, este es el electrocardiograma que tiene usted en sus manos y pues que precisamente evaluamos con este paciente. Entonces, pues vemos en este caso que desde el punto de vista del voltaje es un paciente que tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal con un bloqueo de la rama derecha y con unos criterios de disminución del voltaje en las derivadas de las extremidades, que como ustedes pueden notar tiene una disminución precisamente de esa amplitud a menos de 0.5 milivoltios en las derivaciones de las extremidades. Y precisamente ese patrón de progresión de la R que termina siendo una transición después de B5 y obviamente un cambio secundario dentro de ese bloqueo del segmento ST. Aquí no vimos imágenes como tales de pseudoinfarto, no alcanzaría ahí en la cara inferior, le quedaría uno solamente en una derivación y pues digamos que tiene datos electrocardiográficos en este punto orientadores desde el punto de vista de la etiología de su condición cardíaca. No sé si el profe quiere hacer algún apunte ahí más. No, creo que tú habías hecho ya todas las observaciones y Santiago las había complementado. Listo, profe. Esto es precisamente la realización del estudio con pirofosfato y este estudio nos muestra y es concluyente con aumento difuso de la captación del tejido miocárdico que predomina en ambos ventrículos, con una cuantificación visual de 3, que es la cuantificación máxima para la captación miocárdica, y el índice normal, digamos que en este momento es de 1.6 para las 60 minutos, y en ese sentido, pues digamos que esta captación focal es consistente con una, pues obviamente con una amiloidosis ATTR. Esto solamente para recordarles cómo se utilizan estos trazadores. Es solamente en amiloidosis se utiliza el pirofosfato, el DP o el HMDP, para hacer un análisis tanto visual como cuantitativo que puede, digamos, concluirse al final si está ausente o si está focal o de manera difusa. Y lo que uno hace es tomar un ROI, una región de interés a nivel de la región del miocardio y otra a nivel de la región contralateral. Entonces, para efectos prácticos, normalmente la costilla, el tejido contralateral se compara con la captación a nivel de las costillas. Normalmente las costillas van a captar de manera mucho más ávida el radiotrazador y en ese sentido, la relación que uno ve entre esa captación del miocardio con la región contralateral de interés es lo que le permite a uno determinar si el paciente tiene o no aumento precisamente de esa captación y sospecha de ATTR. El grado 3 que se describe acá es el grado en el que el miocardio absorbe de manera mucho más ávida el radiotrazador que incluso las costillas. Acá lo ven, esto es al de izquierda a derecha desde un grado 0, que ustedes ven que el miocardio no capta nada y lo captan más las costillas. El grado 1, que hay una relación que es más o menos de 1,4. El grado 2 en la que hay una captación casi que similar y en la grado 3 que evidentemente capta mucho más el miocardio que las costillas y habla precisamente de esa condición desde el punto de vista de la interpretación de las pruebas con pirofosfato. Y solamente para precisar tal vez la importancia clínica de esta condición es fundamentalmente los registros grandes que hay en el mundo acerca de la amiloidosis cardíaca nos muestran esto. Esto es un registro francés que está publicado el año pasado en la Sociedad Europea de Cardiología, en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos muestra que en el seguimiento de 270 pacientes con amiloidosis, 2/3 partes de esos pacientes consultó a un cardiólogo y cuando llega un cardiólogo, esos pacientes han pasado más o menos alrededor de entre 1 y 7 médicos. La razón fundamental por la que terminan en el cardiólogo es porque la mitad de ellos van a debutar o presentan síntomas de falla cardíaca y otros pues van a presentar solamente por el hallazgo una imagen de hipertrofia ventricular izquierda, como vimos en nuestro primer paciente, fibrilación auricular, trastornos de la conducción a nivel de bloqueo auriculoventricular, síndromes coronarios agudos que pueden darse por infiltración de la pared vascular precisamente por amiloide, hipertensión y otras razones. Entonces esto resalta la importancia de la evaluación de los elementos que tengamos de la evaluación, digamos, a nivel
de la imagen cardíaca, a nivel del electrocardiograma, puesto que si ustedes se ponen a ver, hay una proporción importante, más o menos un 17 a 20% de esos pacientes que tienen una expresión eléctrica, razón por la que terminan en el ejercicio clínico para diagnosticar una amiloidosis cardíaca después de haber tenido seguramente la presunción de un síndrome de falla cardíaca. Entonces, obviamente esto es lo más importante, y saber que siempre estos pacientes hay que tener un elemento de sospecha que está dado precisamente por unas condiciones particulares. Entonces recordemos, pacientes que la sobrecarga hemodinámica crónica no explique el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, pacientes que tengan más de 60 años y debuten con una insuficiencia cardíaca y usted encuentra en un ecocardiograma un grosor de una pared más de 12 milímetros, y que sobre todo estos pacientes hacen fundamentalmente falla cardíaca con fe preservada, pacientes que tengan signos de falla cardíaca y tengan una neuropatía inexplicada, un síndrome del túnel del carpo, una fibrilación auricular en ausencia de unos factores de riesgo claros, que todos estos elementos ustedes pueden ver que están precisamente implícitos en los pacientes que les acabamos de mencionar. Y obviamente ya pruebas nucleares adicionales para el paciente que tenga una amiloidosis, para descartar obviamente el origen cardíaco, y obviamente para, digamos, avanzar en pruebas cuando no tengamos disponibilidad de una resonancia, por ejemplo, avanzar en pruebas nucleares en estos pacientes bajo la sospecha diagnóstica de una amiloidosis cardíaca. Excelente presentación. Muchísimas gracias, John Freddy. Doctor Juan Pablo, nos Bueno, ahora quiere sí va. dar unos mensajes bien provocativos. Los dos casos son supremamente interesantes porque se complementa, como lo pueden ver, los dos casos de amiloidosis, AL y TTR. Inclusive es importante porque las edades de los pacientes son muy similares y generalmente las edades de la amiloidosis TTR es un poco más extremas. En cuanto al primer caso de la AL, yo tuve la posibilidad solo de hacerle el ecocardiograma. El ecocardiograma es un ecocardiograma muy florido, donde tenía todos los signos de amiloidosis que uno puede buscar por un ecocardiograma, como lo mostró claramente John. Se ve específicamente todo, la calidad de la imagen es muy buena, pero no esperen ustedes siempre encontrar eso en un ecocardiograma. Afortunadamente, nosotros encontramos casos más precoces de amiloidosis en los cuales no están floridos los hallazgos en el ecocardiograma porque esa infiltración no es tan avanzada. Entonces, es importante de cara a, obviamente, evaluar siempre el electrocardiograma, como lo digo yo, evaluar el ecocardiograma y evaluar cambios precoces, que es evidencia de disfunción diastólica en el ecocardiograma que no cuadra con otros patrones clínicos que tenga el paciente sus antecedentes, evaluar si hay dudas, el strain, como ven, este paciente tiene un strain típico en el ventrículo izquierdo y típico en el ventrículo derecho, que es muy bonito porque está en el ventrículo derecho, se vean esos cambios típicos que no es frecuente, o sea, encontrar todos estos hallazgos en un paciente no es frecuente. Entonces es importante ser juicioso en el ecocardiograma para encontrar datos precoces. A pesar de que el strain está alterado y se describe siempre ese strain, que puedes mostrarlo por favor, John, ese strain en el cual el ápex está preservado y los segmentos basales están disminuidos, esto también se puede presentar en otras etiologías, o sea, no es patognomónico, se encuentra en esta entidad, pero también en algunos pacientes con hipertrofia avanzada podemos encontrar patrones similares. Entonces, nosotros en las herramientas que tenemos dentro de la ECO, tenemos varios valores que nos sugieren amiloidosis, pero no podemos hacer un diagnóstico definitivo de amiloidosis, y no solo un patrón nos va a determinar que sea una alta sospecha de amiloidosis, sino el conjunto de esta evaluación de historia clínica, electrocardiograma y ecocardiograma. El otro paciente yo no tuve la oportunidad de hacerle el ecocardiograma ni ver el ecocardiograma, tuve la oportunidad simplemente de hacer una segunda evaluación a la resonancia. Y este primer paciente no se le hizo resonancia institucional. Si muestras, por favor, John, el esquema que muestra en el position paper de la Sociedad Europea, ese esquema, como siempre debe partir parte de lo de siempre, signos, síntomas, electro, eco y o resonancia. Esto nos va a dar factores que nos va a clasificar el paciente en una posible amiloidosis o no. Hay casos en los cuales la resonancia nos va a descartar amiloidosis, pacientes que, como lo mostraba tal vez en los que estuvieron la oportunidad de la exposición de resonancia de la semana pasada,
pacientes de aumento del grosor de las paredes que entrarían dentro de ese conjunto de este paciente, aumento del grosor de las paredes con disfunción diastólica puede ser varias entidades, dentro de ellas unas amiloidosis, pero la resonancia nos puede discriminar. Un paciente como el que mostré, un paciente con Fabry. Fabry también nos da un aumento del grosor, disfunción diastólica, alteraciones auriculares y se puede semejar muchos hallazgos de inclusive el ecocardiograma y algunos electrocardiográficos que la resonancia nos puede discriminar. No, este patrón de realce nos sugiere más Fabry en vez de hacerle directamente una biopsia miocárdica, hagan un test genético o un test enzimático. También como lo mostraba el otro caso que se sospechaba amiloidosis y yo hice la ecocardio y se mandó para resonancia para discriminar que si era una amiloidosis, se encontró que era una miocardiopatía hipertrófica, solo que la ventana no era muy buena para determinar cómo era el grado hipertrófico y era una miocardiopatía hipertrófica. Entonces yo creo que seguir esos escalones de signos y síntomas, electrocardiograma, luego un ecocardiograma, luego una resonancia, nos va a hacer una mejor evaluación de los pacientes, porque nos va a enfocar en muchos aspectos. Entonces, la resonancia fuera a discriminar y descartar otras causas o afianzar la posibilidad diagnóstica de amiloidosis, es importante en casos sutiles en los cuales son pequeños cambios como el segundo caso. El segundo caso se hizo una lectura de resonancia en la cual no le sugerían amiloidosis, pero al revisar con detenimiento la resonancia sí tenía un ligero aumento del grosor de las paredes, tenía una dilatación de las aurículas, un derrame pericárdico, un derrame pleural. Yo no vi el edema como se describía en el informe previo, que no es típico de amiloidosis ni de otras entidades, pues en estos casos de aumento del grosor de las paredes. Pero lo que sí se veía muy sutil era un realce tardío subendocárdico difuso, que no correspondía a una patología isquémica porque correspondía a todo el ventrículo izquierdo. Y ese hallazgo fundamental hacía pensar o aumentar la posibilidad diagnóstica de una amiloidosis y conjunto al revisar el electro, al revisar la historia, tenemos una posibilidad diagnóstica, una probabilidad diagnóstica mayor, al cual fue juicioso en esta evaluación, como lo muestran en este esquema. Entonces, este esquema es muy importante y quiero que si pueden todos tomarle una foto o bajar este artículo que es de acceso libre, porque este esquema es muy importante y me parece muy didáctico para grupos europeos que tienen amplia experiencia en manejo de amiloidosis y diagnóstico de amiloidosis, para que lo sigan en su práctica clínica. Entonces, como siempre, signos y síntomas, electro, ecocardiograma y resonancia, y ya si estos hallazgos nos sugieren una amiloidosis, avanzar en la gamografía y en los estudios hematológicos de los pacientes. Y hay que ser juiciosos clínicos porque mire que no todos los pacientes son diagnósticos floridos, sino son pequeños cambios o pequeñas alteraciones que en conjunto nos van haciendo sospechar un diagnóstico clínico en los pacientes. No la amiloidosis nos va a llegar con el diagnóstico florido, ya avanzado, y puede que en estos casos, aunque no conozco los artículos en realidad de este punto, pero fue en estos casos que ya están tan avanzados, ya que la amiloide está tan infiltrado en el miocardio, la respuesta a los nuevos tratamientos como en la TTR, la tafamidis, probablemente va a ser menor, y el tratamiento de estos pacientes a nivel hematológico probablemente cuando tengan un estado tan avanzado no van a tener una respuesta adecuada como si lo tenemos en pacientes que tengamos un diagnóstico precoz. Entonces debemos de ser acuciosos en todos estos puntos. No sé si tienen alguna duda en cuanto a imagen cardíaca en estos pacientes. Juan Pablo, muchísimas gracias. El doctor Edison Muñoz quiere participar. Edison, adelante, activa el micrófono. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer a John pues, por la presentación de los casos. Y pues yo quería hacer un comentario muy corto y es insistir en que hay que hacer las cosas ordenadas y ordenadas incluye no dejarnos abrumar por la tecnología también. Siempre vemos en estos casos y quedamos maravillados por las imágenes, el strain, la resonancia y todo esto que sin duda es fundamental porque como ven justamente en esa imagen nos va a ayudar a llevar a un diagnóstico certero y a escoger unas medidas terapéuticas, pero es muy triste, de hecho ya lo mencionaba también el doctor Juan Pablo, para nosotros ver todos los días pacientes que tienen eco, que tienen resonancia, que tienen varios estudios de estos y el electrocardiograma se deja de lado, no lo tienen, no se hace seguimiento electrocardiográfico a los pacientes y justamente en esta reunión el profe Carlos José siempre nos ha mostrado la importancia que tienen los electrocardiogramas en ese enfoque inicial del paciente, entonces no podemos dejar de lado esas ayudas diagnósticas económicas que a pesar de ser tan antiguas nos siguen dando tanta y tan valiosa información e irnos inmediatamente por otras ayudas. Recordar que todo paciente cardiovascular, el primer estudio que debe necesitar después de una historia clínica, un examen físico adecuado, es siempre un electrocardiograma.
Muchas gracias. Gracias, Edison. Bueno, Juan Pablo, ¿algún comentario final? Porque yo sé que tienes que asistir ahora a un paciente. ¿Aló, Juan Pablo? Bueno, yo quería... Perdón, doctor, en ese segundo no escuché la pregunta, ¿me lo pueden repetir? No, Disculpe. tranquilito. No, la pregunta era que si tú querías tener alguna... si tenías alguna observación para hacer adicional. No, doctor, las que ya hice es suficiente y a todos les quedó muy explícito el caso y la exposición muy buena del doctor John. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, teníamos de pronto algunos casos del mes que pueden ser valiosos para todos. Vamos a aprovechar, les quería mostrar a ustedes la insistencia de que los cambios electrocardiográficos no son solamente el bajo voltaje, lo mencionó muy bien Freddy. Vean ustedes en este estudio donde se muestran las características clínicas del segundo tipo, se muestran algunos mitos que teníamos y hay que prestarle atención a lo del bajo voltaje, pero solamente están en el 22% de los pacientes, el patrón de pseudoinfarto en el 63%, el bloqueo de rama, los signos de pronto de hipertrofia ventricular izquierda, la falta de progreso de la onda R de B1 a B3, son todos detalles supremamente importantes para tener en cuenta en estos pacientes. Pero yo quiero estimular a los jóvenes, hombre, a que le presten un poco más de atención a los aportes que tiene en este momento la inteligencia artificial en la ayuda para el clínico, en la interpretación de las ayudas diagnósticas. Vean estos artículos publicados recientemente como la inteligencia artificial, especialmente el machine learning, permite hacer una determinación tanto de, gracias al electrocardiograma y a la ecocardiograma, aprovechando todos estos parámetros que nos han mostrado, si los colocamos en un algoritmo bien establecido, la ayuda que nos puede dar para hacer ese diagnóstico y ayudarnos en el diagnóstico que a veces es difícil, es interesante. Vean ustedes cómo el experto, al mirar todos esos detalles que vimos del electrocardiograma, si eso se lo pasamos a inteligencia artificial, a machine learning, va a hacer con precisión y nos va a evitar que cometamos errores. Ustedes vieron cómo la primera persona que interpretó la resonancia magnética nuclear se le pasaron por alto detalles que luego un experto de más calibre en la interpretación de esos signos finos pudo identificar el diagnóstico de amiloidosis. Entonces, la idea es que nos ayudemos con la inteligencia artificial y es el momento probablemente de que aprendamos a usar esos recursos y podamos aplicárselos a los electrocardiogramas como el segundo paciente y el primer paciente. Bueno, eso quería contarles. Voy a aprovechar estos son 10 minuticos que tenemos para que resolvamos otros casos que pueden ser de interés. Este electrocardiograma nos lo facilitó el doctor Mauricio Múnera. Mauricio, tú estás por allí, que pudiéramos de pronto participar y contarnos un poquito sobre este paciente, Mauricio. ¿Puedes alzar la mano para ayudarte el micrófono? El doctor Mauricio Múnera compartió este electrocardiograma y quería que lo presentáramos hoy. No sé si Mauricio está todavía con nosotros. Bueno, yo creo que de pronto salió. Bueno, entonces el doctor Mauricio me remitió que es un hombre de 70 años, con diabetes mellitus 2, hace una neumonía por COVID-19, empieza a tener palpitaciones y le toman este electrocardiograma. Yo quisiera que de pronto alguno de ustedes hiciera una observación de qué interpretación hizo de este electrocardiograma. ¿Quién quisiera participar? Alce la mano, por favor. Alguien, no sé, Carlos, nuestro residente de medicina interna, ¿podría participar? Perfecto, Carlos. Entonces, aquí tienes el micrófono. Adelante. ¿Cómo interpretaste este electrocardiograma, Carlos? ¿Profe, me escucha? Sí, señor, adelante.
Bueno, hola, profe. Entonces, tenemos una estandarización inicialmente, pues viéndola ahí como al lado izquierdo, que está con una amplitud aumentada. No estaría 10, yo creo que está 20, ¿cierto, profe? Correcto. Fíjate una primera observación que es importantísima. La estandarización de este electrocardiograma es 1 milivoltio 20 milímetros. A veces hemos acostumbrado cuando hay una taquiarritmia, hacer tomar adicionalmente un electrocardiograma al doble de la estandarización y a veces al doble de la velocidad, a 50 milímetros por segundo, para poder ver con más claridad los complejos y la onda P. Entonces, a veces, ahora lo que tenemos la facilidad de nuestros celulares es de hacer zoom y vemos claramente las ondas y demás. Entonces, primera observación interesante, Carlos, la estandarización en este caso, el doble de la estandarización usual. Rico tener la toma, porque van a ver ustedes luego que hay un electrocardiograma que está tomado más adelante y observen que la estandarización es la usual. Entonces, a veces tiene una dificultad para poder comparar con el electrocardiograma basal, tener uno tomado con las condiciones usuales y luego, pues hombre, tomar esto que estamos viendo aquí con la estandarización. Muy bien. Sí, Carlos, adelante. Profe, el paciente, pues yo no lo veo claramente, bueno, ahorita discutimos un poco acerca de las P, pero no pareciese pues como tener un ritmo tan sinusal y está con una frecuencia más o menos de 150. Estamos Correcto, un poquito más, ¿cierto? Alcanza a tener como unos 160 aproximadamente, 170, y aparentemente es rítmico, ¿no? Sí, es un QRS estrecho y es regular. Entonces, dentro del algoritmo pues, para las taquicardias supraventriculares, ahí deberíamos buscar si existen ondas P o si no existen ondas P. ¿Y hay ondas Ahí, P? ¿Te impresionan la presencia de profe, ondas P? hay en algunas derivadas en las que me queda la duda si la P está metida dentro del, como del complejo. No sé si puedo marcar, ¿no? Es que no sé, por ejemplo, en B2, antes del QRS, ¿logro verlos? Muy bien. Sí, es que parece que si eran las también. Más o menos, por ejemplo, en B2, antes del QRS, hay como una pequeña muestra ahí metida dentro del. ¿Sí lo logró ver? Sí. Yo te muestro que obviamente siempre traten ustedes de tener un dedo largo y también un B1 largo. Cuando el ritmo no es sinusal o si es sinusal, B1 largo nos ayuda muchísimo, porque observen ustedes lo que es este B1, donde uno trata de buscar si hay onda P, y aquí tiene uno la sensación de que parece haber una onda que cuando uno evalúa se da cuenta que se está disparando a 300 por minuto y está encontrando 2 ondas P por cada complejo QRS. Entonces, esto nos ubica a pensar de que o estamos ante un flóter atrial o una taquicardia atrial con bloqueo 2x1. Y la frecuencia con la que está disparándose esta actividad auricular es de unos 300 por minuto, de manera que nos permite hacer el diagnóstico de un flóter atrial 2x1. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vean ustedes qué interesante, le hacen maniobras y el paciente sale a este ritmo sinusal. Todavía tenemos la estandarización al doble de lo usual. Se presentan estas ectopias ventriculares que ven ustedes aquí. Vean ustedes que aquí uno no puede determinar si hay anormalidad auricular izquierda o no, porque está tomado al doble de la estandarización. Posteriormente, en el seguimiento de este paciente, volvió a entrar a flóter atrial. Y aquí, ya con la estandarización usual, ustedes alcanzan a observar los mismos detalles electrocardiográficos. Finalmente, este paciente fue necesario, por lo que me contó el doctor Mauricio, le pusieron una carga de propafenona que no convirtió, lo pusieron en amiodarona y con la amiodarona logró entrar a ritmo sinusal y se mantuvo en ritmo sinusal. ¿Ok? Sí, profe. No sé si hay más comentarios adicionales. De parte de los profesores, ¿algún comentario? Carlos, muchas gracias. El profe Edison había levantado la mano, profe. Adelante, Edison.
No, profe, una dudita ahí. Para ese flúter entendí que le colocaron propafenona. Sí, le pusieron, no estoy seguro, no estoy seguro si se le puso propafenona, pero sé que le pusieron una infusión de amiodarona Edison. No, porque quería decir que en los flotters la propafenona no se recomienda mucho porque ese enlentecimiento inicial que puede generar sobre la conducción, del nodo lo que puede hacer es que pase más fácil realmente cada uno de los latidos del flotter y pueda antes precipitar respuestas más altas. Entonces en el flotter la recomendación es amiodarona y no propafenona. Muchísimas gracias, Edison. No sé si hay algún otro comentario. Adelante. Bueno, les quería contar de este caso y volver a insistir la utilidad de los equipos que nos están ayudando ahora a tomar electrocardiogramas en los ambientes hogareños, la consulta externa. Este es un hombre de 88 años, lo vi este domingo, es un paciente que es un familiar, un tío político, hipertenso, con una diabetes mellitus de 10 años de evolución, ambos bien controlados, es obeso, tiene un CA de próstata metastásico, está recibiendo, y se le hizo orquidectomía y ahora está con antihormonales. Empezó a tener edema de miembros inferiores, una disnea que ha sido una disnea de pequeños esfuerzos, muy difícil para sacarlo de la casa, pues muy fácilmente la posibilidad de ir a visitarlo, encontrar un signo de falla cardíaca, encontrar un pulso irregular, con unos ruidos cardíacos irregulares y poder hacer una documentación con un equipito de esta índole de, como ven ustedes aquí, este electrocardiograma que le permite a uno documentar una fibrilación auricular y así empezar tratamiento con el paciente, solicitar posiblemente las 12 derivaciones, la ecocardiografía, pero este es un recurso bien chévere para poderlo utilizar en el futuro en el diagnóstico de una arritmia que explica probablemente la falla cardíaca del paciente. No sé si hay algún comentario sobre este electrocardiograma que creo que tiene ese detalle interesante de la utilidad de estos recursos en el diagnóstico inicial de un trastorno del ritmo para definir un tratamiento del paciente. ¿No tenemos más comentarios? Bueno, aprovecho rápidamente un electrocardiograma que me mandó la doctora Karen. Doctora Karen, ¿usted nos puede contar de este paciente que realmente le llamó muchísimo la atención a usted y creo que nos enseñe cuál fue la razón de su entusiasmo con este electrocardiograma? Hola, profe, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señora, adelante, Karen. Bueno. Bueno, entonces esto se trata de un paciente masculino de 74 años. Él tiene factores de riesgo cardiovasculares importantes. Es hipertenso, diabético y dislipidémico, a pesar de que está controlado. Recordemos que la diabetes, aún controlada, confiere un OR de 1.5 para presentar eventos cardiovasculares. Y el paciente en realidad tenía un cuadro clínico de dolor epigástrico intermitente. Él lo asociaba vagamente con las actividades, pero tampoco era pues como muy claro. Y dado que lleva una larga historia de dispepsia, pues el paciente lo que decidió fue automedicarse con inhibidores de la bomba de protones. Así estuvo casi una semana en la casa, hasta que el dolor fue incapacitante y se puso diaporético, por lo cual decidió consultar a una institución de la ciudad. Y ese fue el electrocardiograma de ingreso. Entonces, noten ustedes que hay cambios muy interesantes en D3 y en ABF y cambios muy, muy interesantes en ABL, lo cual digamos que en el contexto clínico apropiado le deben hacer llamar a uno la atención que ese dolor epigástrico probablemente se deba a algo en la pared inferior del corazón. El Además, paciente, una cosa interesante, Karen, ¿no te parece que ese B1, la forma como tiene ese segmento ST, algo le insinúa también a uno? sí, profe, no, esa era como la segunda parte de la historia. Entonces, este electrocardiograma se lo enviaron al hemodinamista de turno y el hemodinamista de turno solicitó unas derivadas posteriores. Aquí está nuevamente lo que tú insistías sobre los cambios en D3, en ABF, en ABL, en Que son B1, sutiles, B2, ¿cierto? y aquí está lo que querían mostrar. Y miren las derivadas posteriores tan bonitas.
Entonces, hay cambios que son sutiles, que probablemente si no hay un contexto clínico adecuado, pues no sugieran mayor cosa, pero miren que esos cambios sutiles en un paciente con claros factores de riesgo que viene quejando un dolor epigástrico, recordemos que esa puede ser una manifestación del síndrome coronario agudo, deben digamos que buscar más acuciosamente. Y algo que siempre ha llamado la atención al doctor Edison, es que esto es una herramienta demasiado disponible y demasiado económica comparada con el resto de cosas que tenemos, como para, comillas, tacañarle un electro a un paciente, ¿cierto? Entonces, si usted tiene dudas, toma unas derivadas posteriores, toma unas derivadas derechas, pues eso sinceramente no incrementa demasiado los costos y sí puede cambiar definitivamente el manejo de un paciente. Muchas gracias, Karen. Y miren nuevamente la estandarización aquí a la mitad. Pierde una información sobre el descenso del segmento ST que es de gran ayuda. Bueno, aprovecho algo que me mandó el doctor Alejandro Narváez ayer sobre este detalle interesante sobre la elevación aislada del ST que puede mostrar una alteración de la diagonal. Y es simplemente esto que llaman el signo de la bandera de Sudáfrica, donde se muestra la elevación del segmento ST en D1, en ABL y en B2, y lo ponen como la bandera de Sudáfrica. Esta es una lesión de la diagonal, exclusivamente de la diagonal, de la primera diagonal. Entonces, observen este detalle también tan sutil de cambio en D1, en ABL y la depresión en D3 y el cambio en B2, la elevación del segmento S2, que se llama el signo de la bandera sudafricana. Bueno, teníamos otras cositas para mostrarlo, pero ya el tiempo se nos ha agotado y creo que hemos hecho hoy un trabajo muy lindo con la presentación del doctor John Freddy, el complemento del doctor Juan Pablo y los aportes de nuestros fellows residentes y el doctor Edison Muñoz. Muchísimas gracias y hasta la próxima presentación. Hasta luego, feliz día, muchas gracias. A ustedes todos. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias a todos, buen día.